concepto de técnico profundo del batatazo que habíamos tenido el 13 de marzo de 1989, que había sido de gran magnitud y que los que estábamos haciendo radio en ese momento lo sentimos. No lo disfrutamos un buen rato, pero después estuvimos con una propagación sumamente interesante para lo que son efectos de X. Vámonos con la esporádica E. La esporádica E es rara, difícil, compleja. Nunca se sabe cómo está. Debe ser la esporádica E. Rango femenino. Perdón, Marcelo. Con respeto. Te queremos, Marcelo. Es incierto, de verdad. Bueno, su origen es todavía bastante debatido, pero sabemos que está generado por tormentas eléctricas y está muchas veces relacionado con vientos ionizados en cizallas, o sea, significa de que estos que están yendo y viniendo a la altura de la capa E, sumado a las nubes altas que tenemos de repente en algunos sectores. Tenemos que estar atentos a estas tormentas, a estas situaciones. Como decía mucho antes, ¿cómo podemos saber cuando hay una esporádica funcionando abierta? Gracias a los beacon APRS. Si nosotros tuviéramos una red de beacon APRS en toda la costa del Pacífico, podríamos inmediatamente saber cómo y cuándo llegamos a Perú, Ecuador, Colombia, por alguna esporádica que se vaya armando. Los amigos de Iquique, Antofagasta, suelen tener bastante esporádicas con Perú, por las condiciones atmosféricas de justamente el trópico con lo que es el Ecuador. La gracia de la esporádica es que genera unos lindos rebotes, normalmente bastante en lo que es para los 10 metros, y las posibilidades del uso mayoritariamente de 10 metros, pero también tenemos en 6 metros VHF y algunas veces UHF. El uso de ella depende de qué tan ionizada esté la capa E y que se haya generado esa esporádica y que nosotros tengamos la posibilidad de usarla. ¿Cuándo podemos usarla? No sabemos, porque es incierto su aparición. Solamente podemos detectarla y una vez detectada tendríamos que tratar de usarla. ¿Cómo la podemos detectar? Distintas formas. A través de Whisper, a través de APRS, a través de elementos de comunicación, ¿sí? Perdón, Julio, dijiste Whisper. Whisper. ¿Y eso es un software? Es un software que viene antes de generarse el JT65, el FT8, FT4, y hay otros más. Ese de la época del PSK. Joe Taylor tuvo la amabilidad de armar un sistema de beacon llamado Whisper, que aparte de, recepciona y transmite con muy baja potencia, estamos hablando de medio watt, en distintas bandas, y tú lo instalas y comienzas a reportar, se escuchan entre ellos, se reportan en internet y tú puedes mirar dónde está la propagación entre distintos lados. Adicionalmente está lo que es el beacon reverso. El beacon reverso es que ustedes buscan en reversebeacon.net, y que más adelante vamos a mirar de qué se trata. Que es una herramienta súper útil para lo que hacemos telegrafía, RTTI. Es que yo emito desde acá de Santiago y en alguna parte del mundo comienzan a escucharme y me dicen con qué SNR, señal de recepción y ruido, me escuchan en alguna parte del mundo. Significa de que desde el piso de ruido de esta persona o de esta estación hacia arriba, ¿cuánto me está escuchando? Eso es bastante interesante. Aquí en Chile todavía no tenemos ninguno, estamos en proyecto con Matías de instalar uno para efectos de, primero Charlie Whiskey, seguramente en segunda etapa RTTI, la tercera etapa va a ser para FT8, pero primero para efectos de Charlie Whiskey.
Va a ser súper útil. Es decir, podemos poner más, mejor. Porque vamos a saber inmediatamente, cuando el resto de las estaciones están emitiendo, cómo es, si están llegando a Chile o no. Si el resto de las estaciones están emitiendo y llegan a Chile, significa que tenemos propagación hacia alguna parte. Por eso es un proyecto bastante interesante y es bueno tenerlo. Distinto es con los beacons que tenemos armados, existen en distintos lados, el proyecto Beacon, que es que yo emito desde acá y en alguna parte me reciben. Pero tengo que saber cómo me están recibiendo al otro lado. O yo estoy escuchando del otro lado a veces. Esto es automático, usando internet, inmediatamente aparece qué es lo que cómo se está recibiendo. Bueno, como les decía, la esporádica es caprichosa, no se sabe cuándo aparece, no se sabe cómo te responder. ¿Qué te pasa? Nada. La esporádica E, el HF nos permite acortar las distancias de skip. ¿Cuál es la gracia de la esporádica E? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es solamente a través de la capa F2 y con esporádica activa. La gracia está en que estamos rebotando a nivel de F2, pero también estamos rebotando a nivel de esporádica. La propagación ENVIS. Aquí, claramente, para tener una propagación ENVIS tenemos que tener una antena calienta nube, que la mayoría de las antenas típicas que andan dando vueltas, que es un dipolo, que la calienta nube es que hacen una emisión esencialmente vertical más que horizontal. Y bueno, obviamente cuando tenemos algún tipo de interés de un concurso más bien local, no sacamos nada con tener una antena que salte a 3.000 kilómetros si nos interesa tener una comunicación a 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros. Un concurso contra los argentinos no sacamos nada con tener una antena que salte a 4.000 kilómetros, 3.000 kilómetros si queremos tener un contacto con Buenos Aires a 2.233 kilómetros. Obviamente el ángulo tiene que ver con qué tan lejos llega o no. ¿Por qué no hay dx de día en 40 metros y solo es n? Con la famosa capa D. La maldita D. La maldita D tiene absorción. Este es un concepto sumamente importante que me gustaría que lo empecemos a utilizar. Se escucha permanentemente, no hay propagación. La verdad es que se escucha permanentemente que no hay propagación. La verdad es que la propagación se puede dar, pero hay más o menos absorción. A veces hay mucha absorción que no logra emitirse las señales hacia algún lado. Siempre hay propagación, pero ya puede ser cerca o lejos, dependiendo de los horarios, dependiendo de la formación de las capas F, dependiendo de la formación de la capa D. Eso es lo importante, no es que no haya propagación. Siempre la propagación llega a algún lado. Si no hay propagación, no estaríamos hablando con Rancagua en 40 metros, no estaríamos hablando con Concepción, con el de Colaco en 40 metros a cierta hora. Colaco está todo el día, entonces el Luchito está ahí, el no X. Entonces, sí hay propagación. El tema está en que cuánta absorción hay. ¿Hay más o menos absorción? Eso es. Finalmente, la capa D es la culpable. Para efectos de lo que es el tema de absorción. ¿En qué momento tenemos absorción o no? ¿Qué tan poderosa está la capa F para que en las bandas de sobre 20 metros, o sea, de 20 metros para arriba, de 20 a 10 metros hacia arriba, llegue a la capa F y que la D no sea
una esponja de esa señal que va subiendo. Si nosotros tenemos una D muy gruesa, muy potente, muy grande, nuestras señales en 20 metros para hacer DX usando la F a las 4 de la tarde van a andar bien. Pero sí hay señal, si tú comienzas a ver hasta dónde llegas, lo más probable es que estés llegando a Uruguay en 20 metros. Podrías llegar a Uruguay, podrías llegar a Bolivia, Perú, algunas partes de Brasil. Claro, no estás llegando desde el punto de vista del DX, no estás llegando a Europa, no estás llegando a Estados Unidos, pero sin embargo estás llegando a la región con las condiciones que hay. No tienes un salto grande. Entonces, eso de que no hay propagación no es real, hay más o menos absorción. Y ese es finalmente lo importante. El problema, disculpen que sea majadero en esto, pero el problema está en que cuando un referente, como cualquiera de ustedes que es DXista, tiene buena estación, participa en concursos y dice, comilla, no hay propagación, cuando alguien que está recién aprendiendo o recién ingresando a este mundo, lo hace verdad. Y al hacerlo verdad, que no participa, no hace radio. ¿Por qué? Porque no hay propagación. Julio lo dijo. Y en realidad no es así. Afortunadamente hay porfiados que le dan y le dan y le dan, aunque le digan que no hay propagación. Jorge. Por algo súper tanto, ¿eh? De verdad, yo aplaudo porque yo le decía, le da a todo horario. Pero está bien, está súper bien, le da a todo horario porque las condiciones como en régimen puede ser que no tenga propagación en el horario que está haciendo DX. Pero sin embargo, como el tema de la propagación es complejo, se le dan ventanas y genera 2, 3 contactos en un momento que nadie esperaba que hiciera un contacto. Y los gringos lo aplauden. Tiene como $800 todos los meses. Hay que meter ruido. En síntesis hay que meter ruido porque se abre la propagación. La línea gris es uno de los elementos. Este es nuestro elemento más interesante e importante de lo que es en el mundo de la línea gris. Ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. No es de día, no es de noche, la capa D se está debilitando, está empezando a desaparecer, o está recién formándose cuando es en la mañana. Se generan caminos de propagación a través de túneles sumamente interesantes. Los long pass empiezan a aparecer. Como les comenté, yo hago mis concursos muchas veces en QRP. No es que me guste sufrir, sino que tengo poco tiempo. Por lo tanto, con el QRP, en vez de estar 36 horas, 48 horas, acoto a 4, 5, 6 horas de operación durante el fin de semana. ¿Por qué acoto a las 4, 5, 6 horas? Porque sé a qué hora puede ser la apertura, sobre todo en 10 metros. O en 20, 40, dependiendo, pero muchas veces en 10 metros. Cuando comienza la línea gris, comienzan a aparecer Australia. Y hago un contacto con Australia, en fonía o en RTTI o en telegrafía. Logro con Nueva Zelanda, Australia, un contacto sin problema. Con señales, el tipo me llega con S8, S9. Yo seguramente le debo estar llegando con S3, S2. Por ahí yo tengo en mi blog cuál es la diferencia de señales de acuerdo a las potencias, porque verdaderamente la potencia no lo es todo. Por cada 400 watts es un S. Entonces significa que si yo estoy llegando con S3 contigo, si tú estás transmitiendo con 400 watts y yo con 5, seguramente va a llegar con S5 tú de vuelta. Estamos hablando de condiciones de DX, no en condiciones locales, condiciones locales distintas. ¿Ya? Entonces, la línea gris es uno de los principales elementos de DX y ayuda que nosotros podemos tener, porque
la capa D se está debilitando o se está armando, está desapareciendo, se está creando. Las capas F están todavía no están desionizándose en la mañana y se están empezando a ionizar fuertemente, o sea, y como vienen ionizadas fuertemente durante el día, comienzas tú a accederlas de mejor forma. Se generan los ductos, accedes a las esporádicas E que tengas por ahí en algún lado que te permita algún rebote interesante. A esa hora se generan los ecos, muchas veces. Y por lo tanto tienes unos saltos muy interesantes desde el punto de vista del DX. La línea gris va cambiando, obviamente, durante el día, y va cambiando de acuerdo al mes, porque en época de invierno y verano va cambiando. Este es la temporada de verano. ¿Cómo sabemos que es la temporada de verano? Bueno, aquí está, temporada de verano, porque la línea gris no oscurece el polo para nosotros, y en invierno oscurece el polo. Hagan la prueba, los que tengan antena direccional, a la hora de la línea gris, apunten. La gracia de la línea gris es que cuando estamos acá, en época de verano, si tú apuntas hacia Europa o hacia abajo, muchas veces vas a tener Australia y Nueva Zelanda con buenas señales. Me ha pasado, yo apuntando a Europa, 45 grados, y me sale Nueva Zelanda. ¿Por el long pass? Sí, por el long pass. Con Japón, en las mañanas, cuando estaba amaneciendo. 20 metros, prueben 20 metros apuntando al sur, en la mañana. Porque una hora antes de amanecer, den vuelta a la antena al sur y comiencen a llamar. Van a tener grata sorpresa. La propagación transecuatorial. Eso es para los que están en el sector de Antofagasta y Iquique, son los que pueden jugar con esto, pero tienen que tener un homólogo en la misma posición al otro lado. La posición transecuatorial requiere de lo siguiente: una condición equidistante y perpendicular al ecuador. Significa de que no puede ser de que si yo estoy en el meridiano 73, el otro esté en el 50 y tanto. No, tiene que estar en el mismo meridiano. Y tiene que, si yo estoy del ecuador a 3.800 kilómetros, el otro tiene que estar a 3.800. Y se puede dar esta condición de la propagación transecuatorial. ¿Cuándo se da? Entre las 17 y las 22, sobre todo en los solsticios y equinoccios, se pueden dar lindas condiciones. Pónganse de acuerdo con algún corresponsal de la otra parte del mundo, que esté más o menos al otro lado, y comiencen a jugar. Y se van a dar cuenta de que sí, ¡pum!, aparece la propagación en esa situación. Julio, pregunta, ahora que viene el eclipse, ¿hay alguna evidencia? No me adelante, hoy tengo algo especial con el equipo. Gracias por el spoiler. Señal extraterrestre de NHF. Las señales extraterrestres de NHF son bastante interesantes, ¿eh? Ya después de tanto hablar, se necesita droga. Bueno, las señales, Júpiter hace su ruido. Tiene señales L y señales S, y en 15 metros esencialmente pueden escucharla. No vamos a escucharla ahora porque me dijeron que me quedaba una hora nomás para hablar. Esto es como a 8 horas, entonces no voy a saltar eso, pero sí en mi blog en algún momento voy a dejar hacer todos los links y los bloqueos. Visítame en cdtoscarpapa@wordpress.com. Los ecos de larga duración. Se generan ductos en la magnetosfera, esa es una de las teorías.
Los otros son los saltos. Y que se puede generar ecos permanentemente en esto. Creo que tengo un ejemplo más acá. Están los ecos de larga duración, son múltiples vueltas. Aquí está la eco de larga duración y aquí está un ejemplo. No sé si se escucha. No. ¿Algo que... ¿Qué rompí? Se cayó el celular. Ahí se aprecian los dos ecos con retardo, que se puede dar cuando las condiciones están bastante entretenidas y claros. El uso adecuado de las herramientas que nos entrega la propagación nos va a permitir tener una experiencia bien interesante, entretenida. Va a permitir de que verdaderamente nuestra situación de DX, que ya nos gusta, porque los resultados que estamos teniendo, porque pusimos una buena antena, porque pusimos una buena torre, tenemos un equipo con buenos filtros, etcétera, etcétera. No estoy en un sitio como el Julio. Se van a maximizar. Va a tener mayor cantidad de posibilidades. Recordemos que la gracia del DX no solamente llegar más allá, sino que también es parte del hobby empezar a coleccionar entidades para los 100 entidades o 100 países, islas. Cuando aparecen las expediciones, esas expediciones lograr contactos con ellas. No vamos a estar, si tenemos una expedición que dura 3 o 4 días, no vamos a estar tratando de escucharla o llamarla con una tormenta geomagnética encima. Esperemos 24 horas, 48 horas y mágicamente vamos a empezar a escuchar la expedición. No tratemos de escuchar a la expedición en 40 metros que está en el Asia Pacífico a las 3 de la tarde. Tratemos a las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 1 de la mañana. O intentemos, si está más cerca de Japón, intentemos en la madrugada. Esos son elementos importantes que tenemos que empezar a tomarlas como prácticas de nuestro DX para lograr resultados interesantes. Cuando ustedes hagan su práctica de que tengo gran parte de Estados Unidos, tengo las 50 estados, tengo gran parte de Europa, ya, pues ahora vienen los siguientes desafíos, que es Asia Pacífico, África. Bueno, ¿cómo predecirla? Hay varios elementos para poder predecirla. Parámetros solares, la estación y las salidas de modelos que salen, o sea, los modelos que salen mensualmente. Los parámetros solares, como por ejemplo las manchas solares, el flujo el flujo solar también. Esos parámetros solares varían dependiendo de qué es lo que nos esté llegando del sol todos los días, a cada rato. Y las mediciones estándar, ahí las vamos a mirar. Los parámetros de estación, qué potencia estoy ocupando, qué antena estoy ocupando, cuál es mi ruido de entorno. Alguien de la familia o mi vecina se le ocurrió poner una ampolleta LED de mala calidad y que me llenó de ruido. Por lo tanto, tengo que mejorar mi puntería con mi rifle postón. O lo que a mí me sucede, porque
Mi vecino no instaló una pérgola al frente, sí que mi vecino al frente instaló un quirófano, parece, porque tiene 48 luces LED. Imagínate el ruido que tengo cuando tiene alguna actividad un fin de semana en el... Afortunadamente, de los concursos que hago, de los grandes, a lo más uno o dos de repente se prenden las luces en la noche, pero ya como hago QRP, a esa hora ya no me afecta. Por eso una de las razones que estoy haciendo QRP, porque cuando estaba en 20 metros o en 40, en todas las bandas, el ruido era tanto que ya perdía 5 o 6 horas de buena propagación de noche, en ese horario de las 7 de la tarde en adelante, de hacer buenos contactos. El tipo de antena también. Depende de la época del ciclo solar, es qué tipo de antena es mejor o no. Obviamente siempre es bueno tener una direccional, pero hay veces que uno no puede tener una direccional en la casa o en la estación, y con una antena vertical uno se las bate y logra tener algunos contactos interesantes. ¿No es lo ideal? No, pero logra hacer de ello. Yo estuve por lo menos en alguna oportunidad 4 años con una antena vertical, una R7, que todavía está puesta. Cuando viví en otro departamento, en un departamento ahí en Providencia, instalé una G5RB larga arriba del techo del edificio de 12 pisos. Me pololeé a la administradora alemana y me dejó instalar la antena. Y entonces con la G5RB larga lograba hacer algo de DX. Claro, estaba bastante alto, pero tenía alta atenuación con el cable coaxial hacia abajo. Y más las salidas los modelos mensuales de lo que sale como probabilidades que entregan algunas herramientas. Finalmente es empírico y estadístico, o sea, lo que tú estás viviendo en ese momento, más los elementos que te están entregando las herramientas que tú tienes, más tu estación. Lo primero es que las manchas solares son lo principal dentro del modelo. Si tenemos manchas solares, lo más probable es que tengamos una mejor propagación de que si no tenemos manchas solares. Si tenemos muchas manchas solares, tenemos mayor posibilidad de propagación en DX a que tengamos pocas. Así de simple. Por eso el ciclo solar, ¿qué es lo que es? El ciclo solar tiene que ver con un pic de cantidad de manchas solares, 150, 180 manchas solares diario, a 0. Con un periodo de 11 años. Todavía nos quedan 5 años de mala suerte, hasta que empecemos a tener unas manchas solares decentes para tener condiciones de X entretenidas e interesantes. Pero ahora es el momento donde nosotros empezamos a aprender, a maximizar nuestros conocimientos, empezamos a disfrutar de lo que son los elementos de X que después son fáciles. Cuando las condiciones de propagación están al máximo, con el periodo de 6, 7 años de la parte de arriba del periodo solar, las condiciones de X son fáciles, ahí son fáciles. Julio, por ahí, perdón. yo te quería aportar porque recién hablaste de las antenas y de alguna manera, en mi experiencia, que he trabajado con antena direccional, si bien es cierto por tiempo, yo no hago tanto de X, pero sí hago harta escucha. Y lo que sí me he dado cuenta es que es muy bueno, y esto como experiencia, tener una antena vertical y una antena direccional, porque están los ángulos de salida de la señal, que en realidad no es que sea un solo ángulo, sino que son muchos ángulos, pero unos tienen mayor cantidad de energía que otros, y eso es un tema que es relevante. Y he hecho pruebas en varias bandas y con antena direccional a buena altura, y en mi experiencia, y si hiciera una estadística rápida, yo te diría que una antena direccional de 4 elementos en 40 metros a 18 metros de altura es súper bueno para hacer DX,
pero te vas a llevar una linda sorpresa en que en muchas oportunidades, por todos estos efectos de la propagación, a lo mejor tu R7 va a escuchar igual o mejor, ¿ya? Por lo tanto, tener una antena vertical o la combinación de vertical direccional o una antena alta con bajo ángulo de radiación es una buena combinación para hacer DX y te puede permitir ese 10% a lo mejor de contactos que no logras con uno, lo logras con la otra. Y es un tema que yo no sé si existe algún modelo como para poder determinar cuándo usar cuál, pero cuando estás en ese DX difícil, de repente haces clic, clic, cambias de antena y logras ese comunicado que a lo mejor tanto cuesta hacer en algún minuto. Efectivamente, las verticales tienen su ángulo bastante bajo. Se hace, lo único triste de las verticales es que agarran mucho ruido. Agarran mucho más ruido que una direccional que está pensado en mirar hacia un solo lado. Esta escuchan ruido en 360 y además es un palo largo que recibe todo lo que venga de cualquier lado. Y efectivamente, dado la propagación o las condiciones que hay, a veces la vertical te permite tener mejores escuchas, porque tú estás con cierto ángulo que tienes con la direccionabilidad. La vertical tiene un ángulo mayor, pero con un disparo bajo, pero tiene un lóbulo mayor más grande, más elevado, y de que permite que la direccional, que tiene ese ángulo más alargado, que está escuchando, cuando cambia la propagación, la vertical sigue escuchando. Lo escucha mejor incluso en esos momentos que la direccional. Son condiciones que se dan. Lo que no es menos cierto, eso sí, de que con la direccional lo más probable es que sí tengas mayor cantidad de S y que te permita tener una escucha que de repente la vertical no está. Pero en los cambios de propagación, la vertical a veces es bastante útil. Pero es parte del juego empírico que tenemos que tener los radioaficionados. Esa es parte de la experimentación. En uno de los grupos de WhatsApp anoche, hoy día en la mañana, no sé, alguien escribió, me escribió como un pequeño decálogo y había una palabra jamás. En mi opinión, en la radiofisión, uno de los elementos más importantes es que la palabra jamás no debe existir. Porque justamente nuestros elementos de experimentación, las posibilidades de transgredir lo establecido, es lo que te permite ese enriquecimiento y conocimiento. ¿Me entiendes? Entonces, no, nunca vas a recibir, es bueno la antena vertical para los DX. La experiencia dice lo contrario. No, alguien dice, la vida es muy corta, siempre me escribe Nicolás, la vida es muy corta para el QRP. Sin embargo, yo el mazo chancho. Y verdaderamente puedo establecer de que el QRP es tan competitivo como los 1200 watts y los 4 elementos. ¿Sí? Me aprieto acá el sílice. Bueno, las manchas solares se cuentan con los dedos, el número de Wolf. Eso es mentira. En realidad, verdaderamente, antiguamente se contaba con los dedos. Hoy día hay un modelo, ¿cómo se llama? Hubble. El telescopio Hubble, que está mirando el Sol permanentemente, tiene un modelo ya que casi el mismo sistema de la lectura de patente. Y es para el software, ¿no? Claro. Así que, y ahí va contando permanentemente las manchas solares que hay, inmediatamente detecta cuando hay una explosión solar. Las manchas solares deben ser predecidas para introducirlas en el modelo. O sea, nosotros sabemos cuántas manchas solares hay. Estamos terminando el siglo XXIV. ¿Qué es lo que pasa con el siglo XXV que va a deber a partir ahora en noviembre de 2025? Se presume que va a ser de ciertas características. Se presume que deberá ser así, pero podría ser que no llegue a eso. Podría ser menos, podría ser más. Estadísticamente se sabe de que tenemos el Twin Peak, los dos
peak, los dos picos que tiene el modelo de cantidad de manchas solares que hay, que se cree que está bajando, después vuelve a subir. Se ha dado en los últimos 4 ciclos solares. Sube al máximo, baja, vuelve a subir y se devuelve. Y ya comienza el ciclo normal. El ciclo 24 fue malo, no fue maravilloso. Pero sin embargo, bueno, en otra foto se veía que el ciclo 24 se repite cuántas veces. Por lo tanto, esperemos que el ciclo 25 sea mejor. Por no sé cuántos... Pero no se puede predecir. Por estadística se puede decir podremos llegar a tanto. ¿Cachai? Por estadística podemos decir que la cantidad de pelados en el... No, perdón la referencia. La cantidad de pelados en la sala... Uy, no, voy a cambiar el tema. Por estadística, ¿me entiendes? Pero, obviamente, por lo que te digo, lo real es distinto. Pero por estadística podemos suponer de que viene igual. Bueno, el doble pic en los últimos ciclos se ha estado dando. Eso apareció en los últimos 5 o 6 ciclos que se ha empezado a generar. Es una condición bien extraña que se está dando. Y recordemos que esto está siendo medido desde el 1600 más o menos. Alguien ha estado contando las manchitas. Y aquí es donde a tu respuesta. ¿Cuál es el máximo? Más o menos podemos hacer así, más o menos podemos llegar, más o menos. ¿Ya? ¿Cómo tratar de utilizarla y predecirla? A través de las versiones de BOACAP, con AMCAP, BOA, PROP, WINCAP, SHF, que son las herramientas parecidas que utilizan las estadísticas de BOACAP. Agarran condiciones de flujo solar, agarran los PUF, agarran las manchas solares, agarra estadísticas y dice, así podría ser. ¿Qué significa WAP? BOACAP se llama la voz de América. Fueron los primeros que empezaron a hacer estudios de propagación puro y duro de hidrógeno. Con la idea, en la idea más fría, la voz de América ya la voz del mundo libre, de cierta manera. Entonces, tenían estaciones en Guam, en distintos territorios anexos a Estados Unidos, y la idea era tener la mejor propagación para llegar a Rusia y a todos los estados que estaban bajo el yugo del comunismo en ese momento. Fue el momento de... que verdaderamente, de verdad, el momento de culturalizarlo, porque yo sabía que era Voz de América, pero no sabía desde dónde estaba, así que... Claro, tenían estaciones en Canarias, en España, arrendaban estaciones en Brasil y en Argentina. Tenían la famosa estación de Key West al frente de Cuba, que es hasta el día de donde estaba Radio Martínez, de punto fijo hacia La Habana. Estaba la otra estación que ahora está una estación de Loran, ahí en Japón. ¿Existe Loran? Todavía existe Loran como respaldo. Ahí quedan, creo que 4 estaciones para todavía. Bueno, algunas simulaciones del BOACAP. Esto es entre Santiago de Chile y Miami. Cómo estamos hoy día. O sea, esto fue una foto que tomé el miércoles, creo. Miércoles, bueno, no me acuerdo cuándo fue. Claramente en 10 metros algo podemos hacer. Esta es una estación con 1000 watts, ahí dice. Estoy transmitiendo con 1000 watts en banda lateral con una antena de 3 elementos. Y está siendo recibida por una vertical. ¿Verdad?
Esto es todas las bandas. Entonces, ¿cuál es la mejor banda y en qué horario? La mejor banda es 15 metros, 17 metros en ese horario. Ahora, si yo quiero hablar con Lima, Perú, en realidad eso era con Ecuador. En todas las bandas en cualquier momento, bajo las mismas condiciones. La de más afuera es 10 metros, la de más adentro es 160. El BoACAP está en línea, lo puedes bajar, hay un montón de programas, entonces tú lo puedes utilizar. Usémoslo. También está en análisis en tiempo real con balizas inversas. Esto es espectacular. Esta es una de las herramientas que más utilizo. Yo me pongo a llamar en Charlie Whiskey. CQ. Y comienza a aparecer acá todas las estaciones del mundo que me están escuchando ese CQ. En el momento. Significa de que inmediatamente, si me escuchan estaciones de Alemania, estaciones de España, estaciones de Estados Unidos, y comienzo a mirar de que tengo 24 dB en España, 24 dB en Alemania, y tengo 10 dB en Estados Unidos, no voy a apuntar a Estados Unidos, apunto a Europa, porque allá está el DX. Claro, como dice Carlos, como yo soy masoquista, apunto a la. ¿Perdón? reversebeacon.net. Reversebeacon, todo junto, .net. ¿Cómo? El procedimiento. Ya, el procedimiento. Me estás pidiendo que explique bien cómo funciona esto. A ver, lo primero es que en distintas partes del mundo hay una antena, un dispositivo, un SDR normalmente, y un computador que está procesando la información que están llegando en las distintas bandas. Entonces, lo que hace es, escucha, reporta con un skimmer. El skimmer es un software que te comienza a decodificar RTTI, Charlie Whiskey, en las distintas frecuencias, te dice dónde está, lo que está diciendo, etc. Y comienza a depurar esa información y además comienza a detectar con qué señal tú estás llegando, con SNR. SNR no son dB, sino que es desde el punto de vista del ruido, cuánto hacia arriba te estás escuchando. Por ejemplo, si tú tienes un S4 de ruido y estás recibiendo con S9 más 20, desde el S4 hacia arriba tú tienes la cantidad de dB que tú estás escuchando. Entonces, supongamos que Matías tiene su reverse beacon. La gracia de Matías es que su nivel de ruido está 0. Por lo tanto, su 10 dB es desde 0 hacia arriba. Podría ser que sea una señal muy débil. Distinto está en que yo tengo una señal de S5 de ruido. Por lo tanto, si esos 10 dB, en mi caso, es que podría ser un S7, que no es una mala señal para el DX. ¿Entiendes? Lo que hace es que toma esta información, la depura y la reporta a distintos servidores centrales. Esos servidores centrales lo que hacen es, comienzan a mandarlo a esta página web, donde comenzamos a reportar las señales de todas partes del mundo. Entonces esto es automático, esto no es que tú lo haces y tienes que esperar. Tú haces un CQ en telegrafía, pones a llamar.
y comienza a funcionar fantástico. Esto es súper entretenido para jugar, por ejemplo, si tu antena anda bien y cuál antena anda mejor. Tienes dos direccionales, las dos apuntan al mismo tiempo y comienzas a llamar. Te ponen una frecuencia, llamas con la antena A, cambias a la antena B, te cambias de frecuencia, llamas con la antena B. Inmediatamente te va a aparecer en las distintas partes donde te están escuchando cuál podría estar emitiendo mejor. Entonces, esta es una herramienta súper buena para saber inmediatamente hacia dónde está la propagación. Ustedes dicen, nos habríamos ahorrado 2 horas de conversación con esto. Bueno, los otros son análisis para Conte, son la cantidad de spots que pueden darse desde distintos lados. Ya ese es un análisis estadístico que tú tienes que tomar la información, meterlo a un Excel y ver la estadística de dónde viene. Nuestros indicadores, lo que habíamos visto al principio. Vayamos de abajo para arriba, solo por desorden. Estos son los rayos UV. Mientras mayor es el número, es malo. También, en los rayos X, si es una C, es inofensivo, no genera mucho. M, hay algún efecto en el de X. X, muy malo, escóndanse, vayan a ver la teleserie. El MUF, las bandas con mayor condiciones de DX. Donde, si hay un MUF, por aquí tiene que estar, apuntemos para ese lado, usemos esas bandas. En la propagación, o sea, también depende del horario. Recuerden que depende del horario, las condiciones, el sol, etcétera, dónde está y cuándo puede aparecer. Solar Spot Number, número de manchas solares. Mayor a 50 siempre es bueno. 0, no es bueno. Solar Flux Index. El valor esperado es 100. Significa que hay apertura. Esto está siempre relacionado con la banda de 10.7. El Sol, se sabe que el Sol, o en realidad desde el cosmos y el Sol, llega la banda 10.7 y eso está permanente. ¿Cuánto se escucha y cuánto no se escucha? Él dice que si es bueno o es malo. Si el valor es 100, significa que hay apertura. Luego tenemos el K y el A, que no son lineales, pero sí están indexados. El K es una medición cada 3 horas. Y el A es un promedio no indexado, o sea, no lineal con el K. Significa que si tú tienes un valor de 9, 1 durante el día, porque cada 3 horas se mide. Tú tienes un valor 9, 1, 9, 1, 9, 1, no significa de que es el promedio de eso, sino que hay un valor de que si yo mido con K con valor 1, eso es un valor 25, por ejemplo, en el A. Por lo tanto, y después por la cantidad de mediciones genera el promedio, que es el valor del A. El valor del A es estadístico de cómo estuvo ayer, cómo estuvo antes de ayer, o cómo podría estar hoy día. Pero lo interesante es el K. En la slide que le mostré en la primera, el K en el ham radio, en el solar ham, aparece bien variable. Si el A está alto y el K bajo, hagamos radio, va a estar bueno. Si el A está bajo y el K está alto, se echará a perder. Ya está mal. Si el A está en 4 y el K está en 1, bueno. Si el A está en 9 y el K está en 5, malo. El K, mientras menor sea, es mejor, porque es lo que está sucediendo ahora. Si se mantiene un A bajo y un K bajo, buenas condiciones de X de todas maneras. Ojo, asociado e indexado a la actividad solar. 0 manchas solares. K1, A1 no significa que haya buenos de X. Hay baja absorción. ¿Entiende el concepto y la diferencia? Conclusiones. La propagación ionosférica es compleja,
sorprendente, desconocida y con mucho por descubrir. Todavía falta mucho. Por eso, este es el mejor hobby del mundo. Pequeño bonus track. Eclipse Solar y Day. Eso es lo que viene. 2 de julio. Las chiquillas van a estar haciendo activaciones desde en la zona 2. 1 y 2. Se van a sorprender. Sí, oye, por favor, un aplauso. Aprendan. Aprendan. Con algo de esfuerzo y dedicación se puede disfrutar bastante de la radio y sobre todo en estos eventos interesantes, y en 40 metros se van a sorprender. Esto es lo que ¿dónde y cuándo ocurre? Es como una doble zona gris. Efectivamente. Efectivamente. Ya. ¿Dónde y cuándo? Mira, lo que quiero es mostrarles la condición especial que tiene Chile en esta oportunidad. Excelente. Es una condición única. No es como lo que sucedió en Estados Unidos, que hubo un eclipse. Acá no pasa nada, o sea, esta isla vale yuyo. Acá tenemos una condición espectacular de lo que es con el eclipse más la doble condición de zona gris. Si pueden, vayan a disfrutarlo allá. ¿Cuándo es? 100% de oscuridad entre Caleta Chañaral y Guanaqueros. Inicio total a las 16:38, cuando esto es el total de oscuridad, máxima 16:39 y con término 16:41. O sea, son minutitos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que existe un parcial desde las 15:22 a las 17:46. Y adicionalmente estamos en invierno, por lo tanto, nuestra línea gris comienza como a las 17:30. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Una línea gris más amplia. Exacto. ¿Cuáles son las experiencias con respecto a esto en otros lados? Bueno, la pregunta de rigor. Yo me pregunté a mí mismo. ¿Tiene efecto el eclipse en la propagación de la radio? En especial en las bandas de radioaficionados. ¿Hay algún efecto? ¿El hombre lobo va a salir? ¿Es posible que...? No hay lleno. ¿Es posible que la línea gris entrante y saliente permita que la capa D se debilite? Aprendimos que la capa D hincha la quinta, ¿cierto? Ya, pues aquí podríamos tener un momento de debilidad de la capa D en esa zona. Porque recuerden de que esto es un gas, que es un plasma, un gas que está, y que en ese punto se debiera debilitar. ¿Es posible que se logre aumentar la ionósfera en el corto plazo que tiene el eclipse? ¿Tendremos DX en bandas como 40 metros 3 a 4 horas antes de lo habitual? Para saberlo hay que estar en la zona 0. La experiencia gringa, 21 de agosto de 2017. Los gringos son espectaculares con esto. Como hay hartos DXistas allá, hicieron el Total Eclipse Party 2017. O sea, hicieron un concurso, un concurso de 3 horas de comunicado a esa hora. De lo que era fonía y telegrafía. Los gringos se fueron a los distintos lugares y hicieron los comunicados, hicieron un tremendo concurso de telegrafía, RTTI, PSK, son los modos que utilizaron. Y lo que hacían era entregar el grid locator para saber dónde estaba cada uno, y por lo tanto permitía esa información entregárselo a la gente que le gusta estudiar estas cosas de propagación y decir, hay efectos positivos o negativos.
lo interesante está en que se llegó a conclusión que sí hay efectos positivos en señales de radio, fíjate. Aumentaron las señales en varios puntos, sobre todo en la zona ferro. También los mismos resultados fue en República Checa, en Taiwán y en Sudáfrica, en los eclipses que ellos tuvieron. No hicieron la misma conga que los norteamericanos, pero los radioaficionados que estaban ahí detectaron que existieron elementos interesantes. Entonces, ¿qué podría suceder? De acuerdo a la teoría que hemos estado conversando durante todo este rato, se retraería la capa D durante el eclipse. Debiera retraerse en esa zona, ¿cierto? Por lo tanto, si tú estás en esa zona, la capa D debiera permitirte emitir en 80 y 40 y deberá mejorar tus condiciones de 20 y 15. ¿Por qué? Porque tienes menor absorción. ¿Cuánto se debilita la capa D? No lo sé, pero se debiera debilitar. Por lo tanto, la atenuación de la capa D debiera ser bastante menor. La capa F1 se fusionaría con la capa F2 en ese sector. Por lo tanto, debiera estar permitiendo en ese sector una mejor condición. Y además que como está la capa D debilitada, baja atenuación, deberíamos poder salir al mundo de mejor forma. Deberíamos también escuchar mejor. Por lo tanto, aumentan las opciones de DX en bandas de bajo 10 MHz. Bastante. ¿Por qué? Porque es debido a la línea gris, que tiene la prenumbra, la numbra, y la prenumbra nuevamente, y luego la línea gris que viene naturalmente porque viene la noche, debido al horario de invierno que es más temprano. O sea, que nuestra activación va a estar... Deberá tener, a menos que el señor Sol nos haga una mala pasada. Permiso, Hola, gracias por venir. Ahora podemos empezar. Sí. Bueno, la propagación. Está mala la ropa, ¿Cómo medir la mejora en este caso? ¿Cómo podríamos medir la mejora? Ya, pues utilicemos las herramientas que hay. El Reverse Beacon, el PSK Reporter, Whisper, y disfrutar las bandas bajo 10 MHz en el día del eclipse, durante el horario y en la zona del eclipse. Váyanse para allá. Armen carpa, no sé, donde sea, porque ya no hay nada. Yo todavía no sé ni siquiera dónde voy a ir. Aprovechen de comprar vidrios soldados, de vidrios para soldar, que ya prácticamente no hay. ¿Quién se anima al experimentar el fenómeno como radioaficionado? Me cambiaron la página. Please, thank you. Ya. ¿Ya? ¿Quién se anima a experimentar el fenómeno como radioaficionado? Es un fenómeno espectacular, de verdad. Muchas gracias.